Bien, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a nuestra clase de metodología para el manejo de la información con mediación tecnológica. Les iba a decir que diéramos unos minutos mientras terminamos de vincularse a las demás personas que supongo que están en la clase anterior. Entonces, yo tengo las 9:02. A las 9:05 empezamos, ¿les parece? Damos 5 minutos para que se relajen de su clase anterior y ya iniciamos. Tres minuticos y ya iniciamos. ¿Listos? Bien, nuevamente bienvenidos todos. Que tengan un gran día. Está siendo un día espectacular, por lo menos acá en el sector donde yo vivo, bastante iluminado, con bastante sol. Entonces, bienvenidos nuevamente a nuestra clase de metodología para el manejo de la información. Como siempre, antes de iniciar, quisiera que alguno compartiera cómo le ha ido, cómo ha estado en esta semana, cómo va académicamente, cómo les acabo de ir académicamente en este segundo momento evaluativo y enfrentarnos a este tercer momento que es muy, muy corto, ¿cierto? Entonces, alguien que quiera compartir, cualquiera de los compañeros que quiera compartir cómo han estado. Te escucho muy lejos, qué pena. Espera, reviso el micrófono aquí, a ver si es que
está muy bajito. No, ahí está bien. Ya, ahora sí, dale. Sí, ¿qué me estabas diciendo? Que te escucho muy, muy lejos. Bien, otro compañero que quiera compartir mientras Lorena arregla sus problemas con el micrófono. A ver, compañeros, buenos días. Solamente es que compartamos un momento para que esto, como les digo siempre, no se nos vuelva un programa radial, sino sea algo que podamos compartir. Buenos días, profe. ¿Cómo vas, Daniel? Bien, sí, señor. No, Ah, pues bueno, bien, pero estábamos saliendo del segundo corte. Pues ya empezamos el tercero, todo bien, profe. Todo cansado. sí. Perdóname, chismoseo, esa foto de tu perfil en dónde es, que se ve muy chévere. Ah, profe, eso fue en el jardín botánico. Ah, de razón que se haya un verde espectacular, se ve muy, muy chévere ese fondo que escogiste. ¿Y Vale, mira. qué Dime. asignatura tienes antes de esta, Daniel? ¿O tienen todos? Eh, Ilustración digital, profe. Mm, esa debe ser muy interesante. ¿Cómo te va ahí? Pues, más o menos. Es que no, pues sí, no me queda como mucho tiempo para meterle como mucho trabajo a los Ah, proyectos, pero pues bien. sí. Ah, bueno. Ah, bueno, pero te gusta. Sí, sí me gusta y hago algunas cosas por fuera, pero como tal en la clase no me va muy bien. Sí, eso a veces pasa. Y a veces también hay cosas que en el caso de ustedes, lo digo que pueden ser diseñadores, pero uno siempre tiene unas inclinaciones más hacia unos aspectos que otro y en uno les va bien. Recuerdo hace como unos 2 años que me encontraba con un compañero de ustedes que estaban viendo, ¿cómo es que se llama eso? Aerografía, creo que es. Y y yo lo veía con una cara aburrida, entonces eh, me lo encontré una vez ahí en la sede que llamábamos la CDO, no me acuerdo después el nombre indígena que le pusieron, bueno, la que queda sobre la 19 con 32. Y entonces ya le dije, pero ¿qué pasa? Que lo veo con esa cara de aburrido casi siempre. Dice, no, profe, es que esta materia a mí no me gusta, a mí no me gusta la aerografía. Yo veo que mis compañeros son felices, hacen muchísimas cosas, pero esto a mí no. Y entonces como no me gusta, me va mal. El profe siempre me regaña, pero es que a mí esto no me gusta. Entonces sí, siempre como que uno siempre tiene unas preferencias, ¿no? Por unas cosas más que por otras. Bien, otro compañero que por favor, dale, dale, Daniel, qué pena. No, no, que te iba a decir que sí, profe, que es verdad. Es que obviamente no te va a gustar todo, pues puede que haya gente que sí, pero como que uno siempre se enfoca en una cosa. Sí, sí, eso pasa, eso pasa. Bien, muchísimas gracias, Daniel Fernando. Otro compañero, compañera que comparta y ya iniciamos. Bien, nadie, entonces yo les comparto, he estado un poco cansado, agotado, porque primero tenemos mucho, mucho trabajo, sobre todo con con los cursos de virtual. Entonces, como ustedes saben, cambió la marca, pasamos de Fundación Universitaria Panamericana a llamarnos Compensar Fundación Universitaria u Compensar. Entonces, eso implica también un cambio en todos los formatos que nosotros utilizamos.
Entonces, hay muchísimo trabajo que hacer esta semana y la siguiente, pues fuera de las clases presenciales, las clases virtuales, los trabajos de los diferentes grupos, hay que actualizar los cursos virtuales con todos los formatos. Entonces, esto es una labor muy ardua porque ahora hay formatos o hay actividades que simplemente es quitar la portada que utilizamos ahora y ponerle la nueva que diseñaron, ya o compensar y los colores que se van a utilizar, todo esto que ustedes conocen muy bien de cambio de marca. Pero hay otras actividades, sí, otras actividades específicamente que hay que hacerlas todas completamente, porque el formato en el cual fueron diseñadas, pues no se puede adaptar, ni tampoco los contenidos. Entonces, simplemente con el propósito que me entiendan, en, en los cursos de virtual, para apoyo a las actividades hay una cosa que se llama actividad de aprendizaje. Entonces, si ustedes han tomado cursos virtuales, pues en la Panamericana me refiero. Entonces, estas actividades de aprendizaje, en mi caso, por ejemplo, en las asignaturas de metodología o en las asignaturas de investigación, en mi caso fueron diseñadas por un grupo de especialistas que yo no conocí y del cual yo tampoco participé, que fueron los que diseñaron los primeros cursos virtuales. Entonces, ahí ya simplemente no, ese formato es muy antiguo, no vale uno, primero están en PDF, hay que pasarlos a Word, digamos que ya medio he aprendido también de ustedes, aquí de mis hijos a pasar un documento de PDF a Word, pero entonces como el formato es tan antiguo, y pues tan antiguo me refiero de hace como 7 años más o menos 7, 8 años que estas personas lo trabajaron, entonces pues simplemente toca volver a redactarlo todo, toca volver a hacerlo. Ahí, por ejemplo, quienes lo hicieron pues proponían juegos didácticos, entrar a una página especial, que esas páginas ya no existen. Entonces, para no echarles tanta carreta, simplemente hay que volver a hacer toda la actividad de aprendizaje y pues eh, son más o menos unas 4 actividades de aprendizaje por cada curso, entonces es muy dispendioso, más todos los formatos que hay que cambiar, porque hay que cambiar todos los formatos, entonces es muchísimo trabajo. Hay que hacer un video de bienvenida, antes simplemente había una persona ahí en virtual que uno le pedía una cita y él le hacía el video y lo editaba y le quedaba bien. Ahora pues nos toca a nosotros y pues eh, es más complicado para no ser tan, tan extenso. Entonces pues eso les comento. También les puedo comentar que eh, me encuentro también agotado porque mi mascota, tengo una mascota. La mascota tiene 16 años y medio, es decir, se puso viejita, es una poodle. Y en la última semana, pues ha cambiado todos sus hábitos de sueño vigilia y se está despertando a las 12 de la noche. La otra se despertó a las 2 de la mañana y pues no puedo dormir, ¿no? De ahí en adelante. Entonces ha sido como agotador también. Pues porque toca, como ella ya está cieguita, toca estar pendiente que no quede atrapada en algunos sitios, que no se golpee tanto. Toca estar pendiente simplemente de ella todo el tiempo hasta que se vuelve a acostar. Entonces, pues es un poco agotador, pero pues tiene uno la alegría, la satisfacción, todo lo que ella nos dio. Entonces, pues
pues ahí hay que hacerlo por ella, ¿cierto? Bien, ¿alguien más quiere compartir? Qué pena con ustedes ponerme a compartir estas cosas como muy personales, pero como les digo, es simplemente para que no olvidemos nuestra condición de humanidad. ¿Alguien quiere compartir? ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? ¿Nadie? No sé si están ahí Pues todavía escuchando. no, sí. Pues yo, Dale. ¿qué cuento? Yo me trasteé, o sea, me mudé de casa Sí. y es algo complicado porque todavía no me han puesto el internet, estoy con los datos que no Ah, tenía hasta hace unos días, entonces pues falta una clase y la profesora me puso cero de todo el corte, aunque todo el corte estuve participando, enviando trabajos, me puso cero, sin ninguna explicación alguna. Entonces, digamos que en ese sentido sí estoy algo enojada, un poco sí, más de todo con todo la mudanza y eso. Y yo tengo 3 gatos y un perro, entonces entiendo al profe. sí, Es duro cuando se enferman. Y sí, pues, y así, no, no mucho en realidad, o sea, batallando con esas situaciones y cosas que me ha traído la pandemia y el estar estudiando en casa, porque pues de la ah, otra casa nos tocó irnos porque supuestamente consumíamos mucha luz, porque nosotros estábamos trabajando desde casa y estudiando desde casa. Entonces, pues nada, eso es más sí, o menos ahí. Ujú. Y esperando a ver si la profesora me contesta el correo del cero, porque yo todo el corte estuve participando, o sea, yo no digo, oh, me iba a sacar 4, ¿no? Pero no cero. sí, pero tú tienes, por ejemplo, las evidencias Sí, de que pues sí, de la página de la página, o sea, de lo que hacemos en la plataforma, yo sí, tengo todas las notas. Lo que pasa es que nos cambiaron de profesora, ¿sí? Ya sí, terminando el corte. Pero digamos, yo con la otra profesora sí tenía las notas, o sea, yo participaba en clase, pues no muy seguido, de vez en cuando, sí, pero sí participaba y ella me decía, tienes un punto, no sé qué, y, y los trabajos en clase, que enviar el video, que esto, y pues el lunes sí falté porque no tenía internet, sinceramente no, no tenía cómo, sí, claro, y, y pues, o sea, me hubiera dicho en la clase, no, te sacaste cero o algo, hubiera participado, hubiera dicho, no, estas son sus notas, así como todos los profesores, pero no, ajá, solo me puso el cero y ya, ya. ah, no, No, toca, sea, lo que pasa, el problema es que, digamos, yo tengo la beca y si yo me tiro sí, una materia, chao beca, chao universidad, chao todo, porque no claro, tengo cómo pagar. Entonces, sí, pues, y no me contesta, o sea, ya vio el mensaje, pero no me contesta. bien, perdona que me mete ahí en Sí, esto. Eh, Tú eres de diseño visual, ¿sí? Angélica. ¿Eres de diseño sí, visual, profe, Angélica? sí, profe, sí, sí. Listo. Bien. Entonces, mi consejo, de pronto, como te digo, metiéndome en lo que no me interesa, es, tú tienes que luchar por lo tuyo. En ese sentido, la profe tiene que argumentarte por qué te va a poner cero. Es que el cero es totalmente irrecuperable, ¿cierto? Más en este momento, imagínate, cero por el 35% apenas te da 0,35 de porcentaje. Entonces, en primer lugar, es muy, muy bajito. Entonces, uno pierde la materia muy fácilmente si obtiene un cero. También eso, en ese mismo sentido, cero significaría que simplemente tú nunca presentaste, nunca estuviste en clase, no. Sí, la profesora ni siquiera, perdóname la expresión, ni siquiera sabe que tú existes para ponerte cero. Entonces, en ese sentido, mi sugerencia es que si la profe no contesta, por favor recurre al profesor Carlos Mario, que es mi jefe y que es el director de programa de ustedes. O sea, no te vas a quedar con ese cero porque Sí, profe, como, pero es que la cosa es que es inglés, o sea, no es, o sea, ya sí lo voy a decir, es inglés, o sea, entonces es sí, una transversal, no, no. sí, Y exacto, es más, pero la clase anterior a esa no tenía micrófono pero yo participé en clase por el chat porque me sí, dañó el micrófono. Bueno, que pues esto no, aquí cómo hablar de eso. Pero sí. gracias, profe, yo hablo con Carlos Mario. Sí, yo creo que toca hablar con él que él te apoye en ese sentido
Y yo, digamos, he visto que él es una persona muy asertiva y le dice a uno las cosas de una manera muy decente. Entonces, para ponerte un ejemplo, en otro semestre tuve un inconveniente con un estudiante también por la nota, y él me llamó y me dijo, mire, Luis Alberto, tal estudiante se está quejando por la nota, cuénteme qué fue lo que pasó. Pues yo le expliqué también mis razones, y pues ahí no hubo que cambiar la nota porque pues yo también tenía mis argumentos. Ahí en ese sentido era que el estudiante precisamente nunca había estado en clase, nunca había ido, los mismos compañeros no lo conocían, todo eso. Entonces, pero él de una manera muy respetuosa me dijo, bueno, hay que argumentarme a ver por qué le está colocando esa nota a ese estudiante. Entonces, en ese sentido es que te digo que por favor no pelea, lucha, porque tú misma lo acabas de decir, eso implica muchas cosas para ti. Bien, muchísimas gracias, Angélica, por compartir. Como les digo, a veces es necesario esto porque tenemos muchas cosas que decir, y no encontramos los espacios. Entonces, ante todo, como les digo, en las primeras clases, pues debemos reconocer que tenemos una condición de humanidad, ¿cierto? Que la educación no se puede convertir como lo está, ¿cierto? Que es un encuentro del conocimiento mediado por la nota, sino que para mí debe ser un encuentro entre seres humanos mediado por el conocimiento, ¿cierto? Entonces lo que venimos aquí, tanto ustedes como yo, es a encontrarnos a través del conocimiento, pero lo más importante es encontrarnos como seres humanos. Entonces, los seres humanos tenemos momentos de felicidad, de alegría, todos nos marcha bien, otros momentos que podríamos llamar simplemente normales, y otros momentos en los cuales estamos un poco cansados, agotados de la vida, y que pues esto nos sucede a todos. Bien, entonces, eh, empezando ya con nuestra asignatura, muchísimas gracias, Angélica, y a todos por compartir, y a todos por escucharme también mis quejas. Entonces, precisamente para que lo tengamos claro, hoy ustedes van a exponer el marco teórico, el que han venido desarrollando. Puede ser un documento de Word, yo lo voy mirando, les voy dando la retroalimentación que se considere necesario. Como les digo siempre, no se preocupen, estamos en un proceso de aprendizaje, entonces es lo que ustedes trajeron, entonces no hay por qué estresarse de lo que yo llevo y otros compañeros llevan otras cosas. No, cada uno tenemos un proceso, y lo que se trata es que precisamente que mejoremos cada día. Entonces, en ese sentido, hoy tenemos esa presentación del 23. Perdón, hoy 23 nos queda la presentación del marco teórico. Tenemos en las siguientes clases, el 3, el 6 y el 13 nos quedan como clases. Entonces, vamos a trabajar de aquí en adelante el 3, el 6 y el 13, algo que se llama el diseño metodológico. El diseño metodológico tiene que ver con el tipo de estudio que nosotros emprendamos. Desde luego, pues yo todo esto les voy explicando. Con la población que vayamos a utilizar y con la muestra, ¿cierto? Entonces, tiene esas características, o esas características, no, sino esos son como los derroteros que nos siguen. Y el trabajo final lo vamos a presentar el 18 de noviembre, pero por la mañana, ¿cierto? Para que yo lo pueda revisar. O sea, prácticamente el trabajo final va para el 17. ¿Qué contiene el trabajo final? Para que no se asusten, todo lo que hemos venido trabajando, ¿cierto? Es simplemente recopilar en un solo documento
todos los avances que han venido presentando. Entonces, el planteamiento del problema, los objetivos, la justificación, el marco teórico con los antecedentes que presentaron, con la base de datos, es decir, el cuadro en Excel y el documento que van a presentar hoy. ¿Qué nos queda? Lo que ya les anunciaba, ¿cierto? El diseño metodológico. Lo que queda en realidad es, digamos, la parte que le da la lógica a toda la investigación. Pero, digamos, ya desde un punto práctico es algo sencillo lo que hay que escribir. No es más de una hoja, entonces, para que no se estresen con otro trabajo, no. Lo que queda agregarle a su trabajo es el tipo de diseño, entonces ahí yo les voy a explicar dentro de 8 días cuál es el tipo de diseño, que son las investigaciones son exploratorias, descriptivas, correlacionales, uno escoge uno de esos, como les explicaré, y argumenta por qué. El otro punto es la población, entonces yo voy a trabajar con una población de 100 personas, debo argumentar de dónde me salen esas 100 personas, entonces yo voy a decir, no, pues son estudiantes de la Fundación Universitaria Panamericana o de la Fundación de Compensar, Fundación Universitaria, de cuarto semestre de diseño metodológico de la clase Metodología para el Manejo de la Información con el profesor Luis Alberto Zanabria. Y de esas 100 personas, pues voy a sacar una muestra, aplico la fórmula que la damos dentro de 8 días también, aplico la muestra y listo. Entonces me va a quedar que mi instrumento se lo voy a aplicar a 60 personas, de las 100 se lo voy a aplicar a 60. ¿Qué instrumento? Entonces los instrumentos son la encuesta, la entrevista, el grupo focal, la historia de vida, Todo esto yo les voy explicando. Entonces, ¿hasta dónde llegamos? Simplemente hasta el diseño del instrumento, ¿cierto? No hay que aplicarlo, no hay que, digamos, seguir más allá. Entonces, lo que queda para agregar a su trabajo, a su documento, es muy sencillo. Ese documento me lo enviarán, como les estoy diciendo, el 18 en horas de la mañana, para que yo lo pueda revisar ese 18 y cuando nos encontremos el 19 les pueda dar la retroalimentación a cada uno y darles precisamente la nota del último corte. ¿Listos? ¿Tienen preguntas, comentarios hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Están ahí, compañeros? Sí, profe. Listo. ¿Tienes alguna duda? ¿O todo No, más o profe, yo menos no. quedó claro? Bien. Bien, Vanessa, muchas gracias. Bien, entonces, como siempre, el grupo que quiera empezar a compartir su pantalla para mostrar que ha trabajado en el marco teórico lo pueden realizar ya para que alcancemos con todos los grupos. Sí, Dale, Lorena. bueno, profe. Mm, listo, y ya estoy compartiendo pantalla. Todavía no. No, todavía no. Estás ahí la foto de tu perfil, pero todavía no está Ok. compartiendo pantalla. Ok. Me parece que ya.
No sé. No, todavía no. Ay, Bien, si quiere otro grupo mientras Lorena soluciona como sus inconvenientes técnicos, que también, como digo siempre, no te preocupes, que eso es normal porque pues estamos en estas condiciones que uno no sabe a veces cómo le puede salir las presentaciones, entonces no hay ningún inconveniente por eso, Lorena, mientras tú desarrolles. Bien, por favor, otro grupo. Mientras Lorena finaliza. Listo, bien, ahora sí ya veo tu pantalla. Listo. Entonces, simplemente para que no nos enredemos, eh, si tienes el micrófono habilitado, Lorena, tú vas contando, si quieres lo haces un poquito más grande para que yo pueda ir mirando algunas cosas. Y tú vas contando que lo que tienes, entonces tú o cualquiera de tus otros compañeros, Luis Gabriel o Daniel Felipe o la misma Laura, cualquiera pues puede ir comentando que elaborar, que hicieron. Eso, ahí por ejemplo, ahí yo ya lo puedo leer, con ese tamaño de letra lo puedo leer. entonces, ¿lo leo, profe? No tanto, tranquila. Más bien coméntanos un poco qué trabajaron. Tú dices, mire, trabajamos, estos fueron los aspectos que trabajamos, para que no te Ah, desgastes vale. con la lectura. Pues en teoría es como diciendo los antecedentes del diseño, empezando porque pues empezó en la guerra como una manera de expresar como ideales políticos, prácticamente lo que Sí, estamos explicando ahí. O sea, primero pues primero que todo empezamos explicando cómo se define el cartelismo y pues cuál es la importancia que tiene en la historia, el impacto como de sus antecedentes. Y ya después sí venimos a explicar cómo fue la ilustración en la publicidad y sí, cómo pues se desarrolló la guerra. Como acá, como una cita que dice que la ilustración en la publicidad creció como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, pues que a partir de esa las empresas empezaron a tener la importancia que daba en eso, pues en la venta de sus productos y dar a conocer ideales políticos o posiciones sí. entre las personas. Bien, Entonces, espérame un momentico ahí. Sube un poquito nomás, para, ya, ahí, déjalo ahí, para hacerte un sí. comentario con respecto a la cita. ¿Esta cita es textual? ¿Ustedes la No, tomaron de es alguna parte y la pasaron a... parafraseada. Señora, Sí, sí, pero es parafraseada. parafraseada. Ah, Ajá. listo, listo, entonces está bien hecho, no te preocupes. Desde que sea parafraseada está bien realizada, ¿cierto? Que pensé que si era textual, entonces sí hay que Ah, colocarle no, las no. comas. Listo.
la página. Dale, entonces sigue. Entre la cultura gráfica, el cartel siempre tuvo un lugar privilegiado desde la propaganda ideológica. Ve qué interesante. Sigue. Puedes continuar. A ver, por favor, otro compañero que le ayude a Lorena. No sé si ya acabaste ahí. Sí, profe, es que, Dale. no, es que creo que se trabó, no sé, estoy bajando, pero se trabó. Ah, bueno, pues cuéntame qué más. Hasta ahí donde. Ya, allá. Dale, tranquila. ¿Ya se actualizó? No Ya, sé. sí, ya. Ahí va. Ok. Ahí volvió a quedar. Pero está muy interesante eso que estoy leyendo, por lo menos, que dice: una vez libres de la corona española, los primeros gobiernos republicanos recorrieron a publicar los decretos y normas que se requerían a través de impresos exclusivamente tipográficos destinados a ser colocados sobre paredes en lugares públicos, siendo el cartel por sí mismo una pieza atrayente de miradas. Qué interesante eso de cómo ese medio de comunicación era a través del cartel, la importancia del cartel, digamos, en la vida, como lo mencionaban en la parte de arriba, y ideológica y como un instrumento político también, ¿cierto? Y en este sentido como un instrumento de comunicación. Bien, cuéntanos entonces un poco, así no se puede bajar más. ¿Qué otros elementos tienes ahí, Lorena, o cualquier otro compañero que por favor le ayude a ella? Pues en teoría, como explicamos cómo pues, los comerciantes empezaron a ser como parte fundamental del cartel y cómo sus Sí. productos, digamos, que venían del extranjero, se fueron acá como rediseñados para su preventa y ya ahí como empieza a ser parte del cartel, tomar como vida propia, ejerciendo eso como base, ya que antes, digamos, antes las personas revendían esos objetos que venían como del extranjero y ya después se dieron cuenta del valor que tenía en sí el cartel y empezaron a hacerlo por sí mismo. Ujú. Entonces, en teoría, es eso. Bien, tienen, hace 8 días ustedes en la exposición, que también se trajo, que no pudimos ver, en la exposición tenían cosas muy interesantes. Eh, yo espero que gran parte de esa exposición que hicieron se vea reflejada acá, ¿cierto? No sé hasta dónde llegaron. Entonces, eh, esta tarea, ¿ustedes la subieron a la plataforma, Lorena y demás compañeros? ¿Qué cosa, profe Marco? Sí, Creo que la tarea no está, o no sé. bueno, entonces yo realmente no me acuerdo y no revisé antes.
Entonces, si no está, yo se la coloco como tarea para que me la suban. Esto va no solamente para ti, Lorena, sino para todos. En tal caso que no esté, pues yo no recuerdo, aquí tengo Creo que que el, no, vein- profe. que el No, No, 23, profe, no está, no, y es más, la clase pasada no, o por lo menos yo que me acuerde, no sabías, no sabía que había que presentar eso hoy, la verdad. ¿sabes por qué? Porque fue desde hace como 15 días, Ah, sí, cuando, sí, pres- se me olvidó. como cuando presentamos los antecedentes, Sí. entonces fue que les dije. Pero bien, no se preocupen, ¿cierto? Si no está como tarea, pues aquí tengo anotado que sí, pero es posible que se me haya olvidado hacerla, ¿cierto? Pues porque ustedes saben que hay un espacio, un link que dice asignar actividades, va a entrar uno ahí y le da la tarea para que a ustedes les aparezca. En tal caso que no lo haya hecho, como de todas maneras hoy estamos presentando esto, simplemente yo lo hago y lo presentan. ¿Para qué? Para que yo les pueda dar una nota, una valoración de lo que ustedes están presentando. Porque si no puede ocurrir lo que le está sucediendo a Lorena y es que el documento no lo tenemos totalmente visible, entonces yo no le puedo decir, no, mira que te falta todo esto, siendo que no estoy viendo el documento. Entonces es más por eso. Y aquí es pues para a los que les pueda ver, pues les puedo dar toda la retroalimentación, como intenté con lo de la nota, ¿cierto? Lo de perdón, como la cita, ese es el objetivo. Bien, entonces, ¿qué otro grupo va a compartir? Muchísimas gracias, Lorena. Sí, Eh, profe, perdón por los inconvenientes. Yo siempre tengo este problema, no sé. no, lo que te digo, no te preocupes, estamos en en estos avatares de estas nuevas cosas, entonces pues uno no sabe qué puede pasar. Se cae el internet, se va la luz, sí. Mientras sigue el otro grupo, el que quiera continuar, por ejemplo, les comento ayer mi hijo menor, Juan Esteban, ¿quieres seguir? Sí, sí, profe. Dale, Juan Esteban. Tú vas Ya con comparto Vanessa, pantalla. ¿cierto? Sí, 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 señor. sí. Entonces les decía, mientras Juan Esteban nos comparte, mi hijo menor, que es escritor y está haciendo ya su maestría en la Universidad Nacional en Escrituras Creativas, se puso terriblemente indispuesto porque ya estaba terminando un trabajo. Afortunadamente tenía tiempo para enviarlo hasta hoy, pero estaba terminando el trabajo cuando tal. El computador desde el cual le estaba trabajando se dañó y no lo dejó seguir trabajando y perdió muchísima información. En la noche estaba por ahí que trabajaba ya en otro computador reconstruyendo un poco de cosas. Entonces esto de la tecnología pues a veces nos pasa, entonces no hay ningún inconveniente. Dale, ahora sí, Juan Esteban y Vanessa. Listo, profe. Pues lo que hicimos en el marco teórico fue definir lo que eran las caricaturas y, digamos, lo que se hace, lo que hacen los autores más bien en estas, que es, pues, hacer deformaciones, ya sea de la realidad, de los personajes, de directamente de su entorno, Sí, que, pues, digamos que dependiendo ya de los estilos o técnicas que usan, pues no se le puede definir como algo bello o feo, pues porque ya depende del criterio de la persona, del eh, espectador que lo vea. sí, Y bueno, como hemos trabajado todo este tiempo, pues nuestro punto clave es la realidad que se encuentra en las caricaturas, que es ficticio y se ven muy representados por discordancias y anacronismos entre las épocas. ajá, También dentro del marco teórico tenemos en cuenta
lo que representa la televisión y el aprendizaje como Sí, dos conceptos juntos. Y pues se ha demostrado que es bastante efectivo pues recibir la información a través de este medio. Em, pero pues el problema es que si las series animadas transmiten una información que no es veraz, pues de este mismo modo se aprenden estas cosas que no son reales, por así decirlo. sí, sí. También debido a que pues no es el público objetivo realmente, pero en general el público que más ve televisión y que termina viendo estas series es el público infantil. Este público se encuentra en un proceso de aprendizaje constante, o sea, Ujú. desde los 3 años de edad en adelante siempre se está aprendiendo. Pues reciben la información con más facilidad y no la ponen en tela de juicio, nadie les dice, no, mira, esto no es así. Sí, No, y además que, digamos, los personajes en sí de cualquier caricatura pueden tener un gran impacto entre los niños, o sea, digamos, pueden recordar fácilmente ya sea la voz del mismo personaje o la música del, ya sea del opening o de los créditos de la misma caricatura. exacto. Eh, Tomando de es- vuelta, no, Perdóname, sigue, profe. perdóname. Esta cita que tienen de Fuster, creo que es, y la primera línea de la siguiente página, baja otro poquito, ahí donde estabas. Esa. Esa cita es textual, que no alcanzo a ver. Es Dice, una cita basada en la opinión del autor. sí, pero es textual, que veo unas comillas, pero no veo dónde las... Veo unas comillas. No, listo. Es que ya vi, gracias. Es que esas comillas que estaba viendo era popular que estaba entrecomillado precisamente. Exacto. Entonces pensé que era que estaban ahí como abriendo, cerrando y no veía dónde estaba la otra, pero ya. Listo. Sí. Continuando con nuestro principal referente, o sea, el principal ejemplo que tenemos en cuenta, los Picapiedra o los Flintstones en su idioma original. Sí. Pues esta serie marcó un referente dentro de todo Estados Unidos y pues prácticamente dentro del mundo debido a sus varias doblajes y traducciones. Ha tenido series, reboots, juguetes, parques temáticos, etcétera. Eh, Esperen un segundo. Disculpen. Tranquilo. Eh, entonces, aunque esta serie cuente con algunos materiales educativos, como lo fueron los Hanna-Barbera Educational Filmstreams, Ujú. que son series creadas para la secundaria y el colegio, Sí. donde junto con otras series de Hanna-Barbera, como Scooby-Doo, El Oso Yogi, eh, pues se explican algunas temáticas de colegio y de secundaria, pues este no es el material que sale al público o que es el más reconocido entre ellos. El material que se conoce pues de los Picapiedra y que es el que todo el mundo conocemos son los que tienen los errores históricos, como lo son los dinosaurios en la en la edad de piedra y pues tecnología que no corresponde a la época. Sí. Y bueno, de acuerdo a lo que decía mi compañero de, pues, de los parques temáticos y juguetes, digamos, eso mismo hace que se manifieste en la cultura popular, creando pues un hábito más de consumo de esta temática. Ujú. Y ya, final, eso sería todo. Bien, bien, pues yo lo veo como que contiene los elementos principales, igual que Lorena y su grupo, pues eh,
Lo reviso en la plataforma bien, pero aparentemente pues contiene los elementos. Recordemos que desde luego un marco teórico es mucho más extenso, pero como estamos trabajando, lo que yo les digo siempre que es el anteproyecto, entonces en el anteproyecto solamente es un, digamos, es un primer acercamiento a nuestro marco teórico. No es el marco teórico de todo el proceso investigativo, sino es un primer acercamiento. Entonces, yo creo que tendría, pero estoy mirando acá, de pronto, no le estoy diciendo que lo hagan, ¿cierto? Pero de pronto ahí habría que agregar un concepto de lo que es cultura popular, ¿cierto? No hay necesidad que lo hagan. Yo de todas maneras lo reviso bien y les doy ahí las sugerencias, porque pues está todo lo que son las caricaturas, pero echaría de menos la segunda categoría, que recuerde que es que siempre estamos mirando desde nuestro problema de investigación. Entonces la segunda categoría que sería, que es definir como que es, aquí llamamos cultura o cultura popular, ¿cierto? De la cultura está y se expresa. No recuerdo si ustedes lo presentaron hace 8 días o alguien, por ahí resuena en mi memoria, que ya trabajaron algo de lo que es cultura. Entonces, simplemente eso. Pero muy bien, muchísimas gracias Vanessa y Juan Esteban por compartir su trabajo. Me parece muy interesante y lo que les digo contiene los principales elementos que yo quisiera ver en un marco teórico desde este anteproyecto. Bien, gracias. Bien, ¿quién Listo, continúa? pues. A ver, compañeros, ¿qué grupo quiere continuar presentando? Aló, profe, ¿me escucha? Sí, sí, Daniel, dale, te No, es escucho Juan muy Andrés. bien. No, Ah, dale, es que Juan nosotros Andrés ayer lo Kaiser, estábamos, sí señor, ayer lo dale, estábamos trabajando el marco teórico con Sergio y sí. Sergio tuvo un inconveniente con la luz y él estaba realizando todo, o sea que nos quedó más o menos a la mitad. Entonces, para decirte si la próxima clase te lo podríamos entregar ya completo. No, pero como les anunciaba, no recuerdo y ahorita lo reviso si les creé la presentación del trabajo, perdón, del marco teórico como tarea. De todas maneras, si no lo hice, ya lo hago y ahí la pueden subir, Sí, Andrés, Juan Andrés. Ahí lo pueden pero subir. Dale. estaría incompleto. ¿Lo podríamos terminar entonces en este tiempo, profe? Sí, exacto, exacto, Ah, sí. listo. Yo de todas maneras no se lo voy a poner para ahorita después de la clase, entonces no te preocupes, sino por ahí para el lunes o el martes, más o menos, ¿cierto? Sí. Entonces, Ah, eh, listo. por ejemplo, Vanessa que prácticamente ya lo tiene listo, no es sino subirlo. Eh, Lorena, que también lo que ya vi, pues no es sino subirlo. Alguno que en tu caso, pues alcanzar a terminar lo que tengan. Entonces, no se preocupen, ustedes saben que no los voy a acosar de que para dentro de una hora, no, porque si no lo estamos aquí teniendo listo, pues simplemente no tiene razón de eso. Listo, muchas gracias, profe. No, tranquila, no te preocupes. Bien, ¿qué otro grupo desea continuar presentando?
Tomás, Duván y Angélica tienen documento. Profe, Dale, tranquila. bueno, pues nosotros tenemos, o sea, como tal, el marco teórico así completo, no lo tengo, o sea, no lo tenemos. Pero Sí, pues como nosotros hemos ido, digamos, ya sacando líneas de tiempo y eso, tenemos un texto donde pues se hace una introducción y tenemos organizada la línea de tiempo. Entonces, pues si quieres yo puedo hacer como una exposición más o menos de lo que llevamos y ya después pues nosotros, ya cuando tú pongas la tarea, pues te montamos el texto completo. listo, me parece muy bien, me parece muy bien. Listo. Entonces, comparte lo que tengas y me vas contando. Y también con eso yo les puedo guiar. Es que el objetivo tal vez no fui claro. Es que presenten un poco lo que tenga para yo poderles guiar cómo se va desarrollando el marco teórico. De pronto no fui Listo, claro en la primera vez que les puse la tarea. listo, profe. Entonces, permíteme un segundo y ya te lo comparto. Que estoy Listo. buscando la. ¿Lista, profe? Todavía no, pero ya veo tu Sí. chica ahí súper poderosa. Sí, ahora sí, mira. Listo, profe. Entonces, pues nosotros tenemos este planteamiento de la animación. Sí. ¿Qué es la animación? Más o menos de lo que nosotros hemos hablado todo este tiempo. Tenemos Ajá. una descripción corta de lo que es animación análoga y la animación digital. Tenemos, pues digamos que como una introducción, que es como ahora bien, el cómo llegamos a esta pregunta es algo que debemos tener en cuenta. O sea, de dónde se despertó como la curiosidad para hacer la investigación sobre esta. Sí. Luego tenemos otro párrafo que es más o menos como que cómo ha influido la animación en qué, en la historia y en la cultura moderna. Y luego este que es como, digamos, para esto tomamos en cuenta la línea de tiempo partiendo desde uno de los momentos más importantes en la historia de la humanidad moderna, que es la Segunda Guerra Sí. Mundial. Y esta línea de tiempo que pues nosotros ya la teníamos, que tú nos dijiste que servía súper bien para el marco teórico. Es más o Ajá. menos que tenemos cuadrado. Y pues ya lo que estábamos haciendo era buscando citas, pero esas todavía no las tenemos ahí puestas. Sí. Y ya. Pero sí, muy bien. Simplemente esto era un poco lo que yo quería ver, hasta dónde van, cómo lo han venido trabajando. Y ustedes van muy bien. Esto más o menos es lo que nosotros, o lo que yo quisiera ver en un marco teórico. Ahí van bien, hay que hacer desde luego las citas, como tú dices, mirar, pero en términos generales es eso. Tu tema es animación en 2D, la evolución, entonces es Sí, entonces eh, la animación es 2D, porque digamos nosotros teníamos. Ay, espera. eh, esta parte en el PowerPoint, si no estoy mal. En el primer trabajo que hicimos, sí, ya mira, teníamos la línea de tiempo, que es esta. exacto. Sí. Y ahí ya tienen una cibergrafía, ahí ya tienen cosas muy, muy interesantes. Devuélvele un poquito a las primeras y yo te digo, Ay, profe, no sé cómo. Dame un segundo. Ay, se me trabó el computador. No, ¿qué estoy haciendo? No, ¿qué es hacia atrás? No, no, profe. no da. Sé qué hice. Ya. Creo que ya. Mira a ver si arriba yo veo que dice 19:31. Sí,
Lo podías Pero la voy devolver a así. poner así ya. Listo. Eso. Esto le sirve, pues como le decía, ahí déjalo ahí un momentico, como le decía a Sí, un esas las compañero, tenemos. sí, como le decía a un compañero tuyo anoche, ya en el marco teórico no se trata de dar las definiciones como tal, sino hacer una construcción de los conceptos. Entonces me explico. Eh, tienen la definición ahí de animación, ¿cierto? Entonces, uno escribe más o menos lo siguiente, no exactamente lo que yo voy a decir, pero es para que tengan una idea. La animación es un proceso que logra crear movimiento, dibujos a través de ta, 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 ta. Uno de las primeras personas o quienes habló de animación fue Ramírez en el 2010, me estoy inventando desde luego, 2010 cuando dice que la animación es tal cosa. Por el contrario, por otra parte, eh, Guevara menciona Guevara 2015 menciona que la animación es tal cosa. Así es que vamos como construyendo con base en los autores Ah, ok. para que no nos quede como una animación, dos puntos, esto, análoga, dos puntos, digital, dos Ah, puntos. sí, pues digamos así más o menos nosotros la tenemos en el documento de Word. Exacto, La animación es un medio de entrenamiento o comunicación que ha cautivado a miles de personas en el mundo y ahí ya partimos. Pero entonces nos faltan solacitos. sí. Ah, listo, Sí, pero ahí van bien, ahí sí, van profesor. bien. Sí, Sí, porque todo, pues digamos que lo que nosotros hemos presentado, los PowerPoints y todo eso, las presentaciones, pues ya ahí hemos ido sacando para completar el marco teórico. exacto, exacto. Listo. Esa es un poco la labor y lo que ustedes debieron de haber hecho en la revisión documental. De ahí también buscan información. Precisamente se hace esa revisión documental es para realizar ese trabajo. Listo, profe. Pues eso ¿Listo? llevamos. Listo. Entonces igual nos faltan son las citas y ya yo Sí, creo que con eso ya te lo montamos cuando pongas la tarea. exacto. Bien, está perfecto. Bien, Listo. muchísimas gracias, Angélica. Bueno, bueno, gracias, profe. Gracias a ti. Bien. Andrés Camilo, tú antes vi que estabas eh, intentando comunicarte, decir algo. No, profe, es que se me activó sin querer el micrófono. Ah, listo, listo, no te preocupes. Eh, de pronto ya viste tu nota quedó un poco baja porque tú hace 8 días no presentaste tu exposición, ¿cierto? Hacia el final de la clase de hace 8 días, pues yo te llamé y no contestaste porque eras la única persona que faltaba. Sí, profe, Bien, tuve unos problemas de internet y prácticamente no me pude conectar durante toda la clase. ah, bien. Recuerde siempre que precisamente cuando tengan estos inconvenientes me avisan, pues porque tú después no me dijiste nada, entonces no hay que guardar silencio porque pues entonces yo no sé qué pasa. Si me hubieras dicho, pues me hubieras enviado lo que tenías o algo y te hubiera mejorado la nota. Vale, profe. Bien, ¿qué otro compañero quiere compartir? A ver, compañeros, por favor.
Bien, por favor, quiero que sean sinceros conmigo, pues para que no perdamos el tiempo, ustedes ni yo. Como se dan cuenta, yo soy muy laxo, pero también necesito una colaboración de parte de ustedes. Entonces, si no tienen más trabajos, por favor, pues que presentar, pues simplemente me dicen, ¿cierto? Porque si no, pues hoy aquí yo estoy en una actitud como de rogar, por favor, presenten sus trabajos, hablen, comenten y no lo hacen, ¿cierto? Entonces, Juan Andrés ya me informó. César y Santiago, ¿qué pasa? ¿No tienen trabajo? ¿No lo van a presentar? Profe, no, sabes que no tenemos el trabajo porque también como Angélica nosotros no teníamos idea que había que hacer un marco teórico. Bien, entonces ya les subo eso a la tarea y por favor suben el documento allá. Angie, María Fernanda, Mónica y Daniel Fernando, ¿qué pasa? Profe, buenos días. Bien, Pues Mafe, es ¿cómo que, estás? sí, señor, la verdad nosotros no tenemos el documento bien estructurado Ujú. y la verdad es que se nos pasó por completo, profe. Como se sabe, nosotros somos cumplidos, pero no se nos pasó por completo. Sin embargo, nosotros terminamos el documento y apenas lo tengamos, te lo subimos. Bien. ¿Quién me falta? Andrés Camilo. Profe, yo al igual que los otros compañeros tampoco sabía lo que teníamos que hacer para hoy, lo del marco teórico. Bien, bien, creo que no falta nadie más, no veo por acá. Eh, Lorena presentó, Juan Andrés me habló, Angélica presentó, César ya hablaron, María Fernanda, Vanessa presentó. Bien, eh, entonces simplemente para que todos lo tengamos claro, voy a revisar, si no tengo la tarea, ya se la subo para que ustedes puedan subir sus documentos. Como les digo, yo soy muy laxo, soy muy buena gente con los estudiantes, pero me gusta que asimismo el estudiante cumpla con las pequeñas cosas que solicito en la asignatura. Realmente puede que yo no haya subido la tarea, pero sí esta información sí se la di hace, hace 15 días, ¿cierto? Y precisamente quise que en medio de la anterior tarea y esta, pues hiciéramos la presentación de cada uno de los trabajos de ustedes, precisamente para que no se vieran tan agotados, tan amontonados con trabajo, sino que tuvieran una especie de descanso. Pero como les digo, en ese sentido sí me gusta que el trabajen. Voy a subirle la tarea, las personas que presentaron hoy, ¿cierto? Ya independiente del contenido, pues van a tener una nota superior a los que simplemente no presentaron nada. Eh, Nuevamente, entonces, para lo que los tengamos claro, para dentro de 8 días, que es 30 de octubre, yo, mejor dicho, el 30, el 6 y el 13, por favor, espero su asistencia. Yo voy a hacer las clases. Y el trabajo final, que de una vez voy a colocar la tarea allí, ¿cierto? Es para el 18. Y como les anuncié, va a ser en horas de la mañana para que yo alcance a revisarlo y el 19 cuando nos encontremos ya les dé la retroalimentación de sus documentos y su nota del tercer corte. Entonces, Profe, qué pena, disculpa, para el 30 de octubre, ¿qué dijiste? Qué pena contigo, no te escuché bien. no, para el 30 de octubre, el 30, el 6 y el 13 yo voy a hacer las clases. Como les anuncié al inicio, ¿qué nos queda? ¿Qué tema nos queda? Nos queda todo lo que se llama el diseño metodológico. El diseño metodológico es el tipo de estudio, que ya les explicaré qué es.
la población y la muestra, es decir, cómo sacamos una población y cómo de esa población obtenemos una muestra, y el instrumento. Entonces, de una vez les anticipo. En el instrumento, si llegamos hasta la etapa del diseño, es decir, ustedes me dicen, vamos a aplicar una encuesta, entonces hay que diseñar esa encuesta, no aplicarla. Hasta ahí llegamos. Entonces, su trabajo final, si quieres, hablamos de su trabajo final en estos momentos. ¿Qué contiene el trabajo final para que por favor lo tengan claro? El trabajo final contiene todos los avances que ustedes han presentado, más las 3 clases que nos quedan. Aclaro, ¿cuáles son los avances que han presentado? Planteamiento del problema, identificación, descripción y formulación. Objetivos, general y específicos. Justificación. Luego viene el marco teórico. ¿Qué contiene el marco teórico? El marco teórico contiene las reseñas bibliográficas, es decir, el cuadro en Excel, ¿cierto? Que ustedes presentaron. El cuadro en Excel, perdón, las referencias bibliográficas, el cuadro en Excel, las reseñas, las 2 reseñas que presentaron hace 15 días cuando dimos para esto, y el documento que era para hoy. Hasta ahí vamos, ¿cierto? Por favor, si alguien tiene alguna duda, simplemente me dice. Hasta ahí vamos. ¿Qué queda de nuestro documento final? Queda lo que se llama el diseño metodológico. El diseño metodológico contiene 3 etapas básicas. Tipo de estudio, si la investigación es exploratoria, descriptiva, correlacional, comparativa. Población, qué población yo voy a trabajar y si a esa población le voy a sacar una muestra. Y los instrumentos de recolección de información, que son la encuesta, la entrevista, el grupo focal, la historia de vida. ¿Qué faltaría en su documento? ¿Cierto? Decir, mi investigación va a ser de tipo exploratoria y argumento por qué. Desde luego, como les digo, en la clase de dentro de 8 días, yo les explico esos diferentes tipos de investigación que hay. Luego viene la población. Entonces voy a trabajar, como les decía al inicio del curso, mi investigación para mirar la animación en 2D. Voy a utilizar una población de los estudiantes de la Fundación Universitaria Panamericana, de estudiantes de diseño visual de 4º semestre, ¿cierto? De la jornada diurna. Entonces, ¿cuántos son? Digamos que en mi clase hay, creo que son 19, pero resulta que hay 3 compañeros más que no están tomando esta clase. Entonces, todos los estudiantes de 4º semestre de diseño visual son 23. Voy a tomar esos 23 estudiantes. A ellos les voy a aplicar una encuesta, ¿cierto? Entonces, diseño mi instrumento. Eso es lo que falta de su investigación. Eso es lo que falta de su investigación. Como les digo, no se estresen que es muy corto lo que falta, pero lo único que sí les pido es cumplimiento y por favor que me avisen cuando tengan inconvenientes. ¿Listos? ¿Listas? Preguntas, comentarios. Y ese trabajo final va a ser para el 18 en horas de la mañana, ¿cierto? Muy seguramente por ahí hasta las 10 de la mañana para que yo lo alcance a revisar. Yo lo alcancé a revisar en la tarde y les envié, les tenga listo para el otro día mis comentarios más la nota de su tercer momento evaluativo. Y ahí sí, de una vez, aunque suene advertencia, ese es último plazo, pues porque ustedes saben que el semestre vence ese sábado, o sea, nosotros nos encontramos el 19, el semestre vence el 21 y no tendremos ninguna otra posibilidad de presentar el trabajo final. De una vez, pues, para que lo tengamos claro y no vayamos a tener ningún inconveniente. Entonces, no hay ninguna otra posibilidad de presentar el trabajo final porque simplemente el semestre se acaba y ustedes saben que así como ustedes tienen unos tiempos perentorios, yo también los tengo, ¿cierto? Entonces,
Esa es la claridad que les quería hacer. La preguntita es que aquí en el calendario me dice que, o sea, nos veríamos es más bien el 20 de noviembre, ¿sí? O la clase se corre para el 19. Sí, sí, tienes razón. Yo aquí tengo un error. 13, sí. No, es el 20. Listo, Yo profe. tengo un Vale, error. no hay problema. Entonces, en ese sentido, vea que yo, gracias Angie por aclarar. En ese sentido, entonces el trabajo final es para el 19, en horas de la mañana, es decir, el jueves. ¿El jueves es 19? Sí, Sí, el señor. jueves es 19. Entonces, en ese sentido, sí, el 20. El 20 nos vemos para dar la retroalimentación y el trabajo final. Pero ya estoy mirando. Sí, estamos a 23, 30, 6, 13 y 20. Sí, señora. Entonces, aclaro, el trabajo final para el 19 en horas de la mañana. Trabajo final el 19 en horas de la mañana y nos vemos el 20. Normalmente, ¿cierto? Nuestro horario de clase. ¿Listos? ¿Alguna otra pregunta, aclaración, por favor? Que todos tengamos la misma información. Profe, una pregunta, Dale. digamos, lo de la recopilación de fuentes bibliográficas, ¿eso lo adjuntamos como, bueno, así como referencias bibliográficas o la imagen del Excel? O, Como tú quieras, como tú quieras. Pueden hacer, por ejemplo, como una especie de anexo, si quieren. Pueden hacer como una especie de anexo. Es decir, eh, Marco, digamos que estoy inventando un poco la nomenclatura, ¿cierto? De sus trabajos. Entonces, marco teórico, ¿cierto? Tres puntos, marco teórico. 3.1, revisión de fichas de revisión, bueno, ya se me olvidó. Revisión documental, ¿cierto? Pueden colocar la imagen ahí debajo, ¿cierto? O simplemente dice ver anexo y la copian al final de su trabajo, ¿sí? La copian al final de su trabajo. Como ustedes quieran, ¿cierto? Yo lo que siempre les trato de decir es, miren la lógica de su documento. Cada uno mira la lógica del documento, ¿cierto? Entonces, lo que tú dices la puedes pegar como una imagen o simplemente la pegas como un anexo al final. Y estoy diciendo esto simplemente porque cuando a veces uno pega un cuadro de Excel en Word, entonces se le desconfigura todo. Entonces simplemente lo pegan al final. listo, profe, gracias. Listo. ¿Qué otra pregunta tienen? ¿Ninguna? ¿Todo entendido? Profe, Dale. entonces, digamos, recapitulando, el trabajo final consiste en, digamos, todos los documentos que hemos presentado hasta el momento, es como la unión de ese con el marco teórico, pues organizado, más las referencias, ¿cierto? Y Sí. la entrevista y, digamos, qué tipo de texto es, si es explicativo o descriptivo, comparativo y el público general, pero entonces lo que yo no tengo como claro es en qué parte del texto ponemos el público objetivo. Bien. Digamos que tu pregunta es muy relevante. Entonces, voy a hacerles un esquemita. Yo creo que inclusive yo tengo por ahí uno y lo pego en la página para que vean cómo iría, cómo lo veo, cómo iría digamos, esa organización. El público, digamos que el capítulo que sigue
Es lo que les estaba mencionando que trabajaremos de hoy en 8 días y en las otras 2 clases que nos quedarán. Ese capítulo, digamos que sea el punto 5, entonces se llama diseño metodológico. 5.1, tipo de diseño. Entonces lo que ya les explicaba y que tú lo entendiste muy bien. El tipo de diseño de mi investigación es exploratoria, porqué y argumento. O el tipo de diseño, hay 7 tipos de diseño que yo se los voy a explicar. El tipo de diseño de mi investigación es descriptiva, porqué y argumento, ¿cierto? Dijimos que era punto ¿qué? 5, se me olvidó ya. 4 se llama 4.40 se llama mi diseño metodológico. 4.1 tipo de diseño. 4.2 población y muestra. Población, entonces especifico. Y ya te aclaro una cosa que yo creo que inclusive va para la mayoría. 4.2 población. La población con la cual voy a trabajar son lo que ya les aclaraba, con los estudiantes de diseño visual de la Fundación Universitaria Compensar de 4º semestre. ¿Cuántos son? Son 100 estudiantes, me estoy inventando. Muestra. Entonces, una fórmula que yo se la explico dentro de 15 días. Entonces, la fórmula para obtener la muestra de esa población es esta. Entonces, me dio 50. Entonces, a 50 estudiantes es que yo les voy a aplicar mi instrumento. 4.3, instrumento de recolección. Utilizaremos como instrumento de recolección de información la encuesta. Y a continuación, entonces, pegamos el diseño de la encuesta. ¿Cómo hicimos la encuesta? Entonces, la primera pregunta es la segunda es esta, la tercera, ¿sí? Ahora sí me estoy haciendo entender. Y como les digo, ya les hago un documento en Word, muy sencillo. Yo creo que ese yo lo tengo ahí. Entonces, no hay, solamente es buscarlo y se lo subo. ¿Listo? Eso es lo que vamos a trabajar para que nos quede nuestro documento. Dale, Angélica. Listo, gracias, profe. No, sí, ya me quedó más claro. Sí. ¿Cuál es mi insistencia? Que lo que nosotros trabajamos en este momento es un anteproyecto de investigación. Es decir, es la propuesta de lo que yo voy a investigar, ¿cierto? ¿Cuál es la propuesta? Es la propuesta de lo que yo voy a investigar. Recordemos, y simplemente como para que ustedes lo tengan presente, esta fórmula o esta forma que nosotros estamos presentando este documento, así se presentan todas las propuestas, no solamente como un trabajo académico, sino también digamos, en el mundo real. Cuando ustedes vean que hay una convocatoria para el diseño de una marca, ¿cierto? Lo que les van a decir es, presénteme su propuesta. Su propuesta es esto. Lógicamente, si es para el diseño de marca, ustedes van a colocar diferentes tipos de propuestas, ¿cierto? Pero en el documento escrito es esto, que en la vida real, ¿qué diferencia hay entre este documento que elaboramos y un documento de propuesta para una investigación o para algo que nosotros queramos realizar? Simplemente que allá no va marco teórico, ¿cierto? Cuando presentamos una propuesta en el mundo real, por llamarlo así, para una empresa, pues no trabajamos un marco teórico, pero el resto sí. ¿Cuál es el problema que yo estoy solucionando? Entonces, ¿qué tal empresa no tiene un buen logo? Hacia donde yo quiero conducirme, pues a diseñar un buen logo, pues justificación, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Cierto? ¿Cómo voy a hacer? Voy a hacer una serie de entrevistas a las personas especializadas. Es básicamente lo mismo. Entonces, esa siempre será mi argumentación. ¿Por qué nosotros, porque en este caso ustedes, estudiantes de diseño visual, tienen que hacer un anteproyecto o un proyecto de investigación? Es por eso. Y lo otro es que cuando se enfrenten a su trabajo de grado, como les digo, en 5 semestres, en 8º semestre, pues van a tener que presentar
una propuesta, ¿cierto? Es decir, un anteproyecto. La profe o el profe que esté a cargo los llama, los reúne y les dice, bueno muchachos, ustedes ya van a hacer su trabajo de grado, quiero que me presenten por grupos una propuesta para ver si es viable o no. ¿Cómo presenta la propuesta? Esto que estamos viendo en esta asignatura. Bien, ¿tienen alguna otra pregunta, comentario? O ya más o menos claro. Bien, muchas gracias Juan Esteban y muchas gracias a todos los que compartieron el día de hoy y espero sus documentos en la plataforma para poderlos evaluar. Una cosita, Angélica, antes de que te retires. En tu caso, tú no necesitarías población porque tu trabajo es teórico, ¿cierto? Sí, Tú lo que estás mirando es que cómo ha sido la evolución de la animación en 2D. Entonces, no hay una población. Voy a decirle rápidamente aquí a todos los que sí necesitarían. Profe, y entonces para la encuesta. Pues simplemente ahí en población escribes no aplica. Y entonces lo que tú utilizarías, pues desde luego junto con Thomas y con Duan, es algo que se conoce como revisión documental. Entonces lo que se escribe en esa parte es como recopilación de información, lo que vamos a utilizar es una revisión documental, ¿cierto? Es decir, vamos a revisar documentos. Eso es lo que implica ese tipo de investigaciones. Profe, y Entonces, ahí, dale. profe, una pregunta, ahí en revisión documental caben videos, imágenes y también textos. Exacto. Sí, muy bien, Tomás. Lo que yo les advertía, que cuando hablamos en estos momentos de investigación, cuando hablamos de revisión documental, hacemos referencia al concepto más amplio de documento, no solamente los textos propiamente, sino también los videos, las imágenes, las películas. Eso es lo que yo hago, una revisión documental, es decir, de documentos y el concepto más amplio de documentos. Bien, entonces les decía, Luis Gabriel, Daniel Felipe y Lorena, cartelismo en Colombia. Sí pueden utilizar una población, sí se puede trabajar, ¿cierto? Población. Juan Andrés y Sergio, evolución gráfica de los juegos, tampoco necesitan población, también es lo mismo que el caso de Angélica, ¿cierto? Revisión documental. En este caso, la revisión documental de ustedes, ¿cuáles son? Pues simplemente los videojuegos RPG, ¿cierto? Que ustedes ya lo trabajaron. Angélica, ya habíamos mencionado. Y nosotros, profe. Sí, ya iba para ti. Santiago y César. Sí se puede hacer también una entrevista porque hay que mirar cómo le llega esos mensajes a las personas a través de la animación. Se puede hacer una encuesta, perdón. Allí, desde luego, ¿cierto? Preferencias visuales en el color. Sí. Vanessa, influencias también se puede hacer a algunas personas una encuesta sobre cómo es esa influencia de las caricaturas en la concepción de la cultura popular. Entonces también se puede hacer una encuesta. Y Andrés Camilo, no necesitas tampoco esto porque es representación el trabajo del pixel art, entonces tampoco necesitas. Sin embargo, pues en la exposición me van preguntando, cuando yo haga la exposición me van preguntando hasta tanto el trabajo de ustedes si es viable hacer o no. Profe, una pregunta. Dale, Juan Andrés. Por ejemplo, en el caso de Sergio y yo que nos toca la evolución de los juegos RPG, la revisión documental sería como analizando y dando todos los datos que se han ido presentando a lo largo de los años. Exacto, sí.
pero, pero una aclaración. Recuerda simplemente que tú, por ejemplo, no hay que hacer todo ese trabajo tan extenso, aunque yo sé que ustedes en parte ya lo tienen, ¿cierto? Sí, señor. Porque entonces simplemente era, por ejemplo, revisamos la evolución de los juegos RPG, por decir algo, me voy a inventar una fecha, de 1960 hasta el año 2000. Allí encontramos que los juegos RPG inicialmente se hicieron en blanco y negro, los escenarios eran muy pobres y el diseño de personajes era elemental. Me estoy inventando, desde luego. A partir de los 80, los juegos RPG adquieren color, se mejora los escenarios, se empieza a utilizar tipografías, se empieza a utilizar no sé qué más cosas, ¿cierto? A partir del año 2000 o el año 2000, los juegos RPG evolucionan drásticamente. Hay unos escenarios muy grandes. Les voy a comentar algo. Creo que ya les había dicho antes que uno de mis hijos es aficionado también a estos juegos. Entonces, de cosas que aprendo precisamente, ustedes me quedé mirando. Uno que él, bueno, no recuerdo el nombre exacto ahorita, simplemente él estaba ahí jugando, y entonces vi, por ejemplo, la calidad de los escenarios en 3D es excelente, ¿cierto? Los personajes le puede cambiar de idioma, entonces a veces hablan en inglés y con subtítulos en español, o a veces hablan en español y los subtítulos son en inglés, cosa que me pareció maravillosa, porque también uno puede aprender otro idioma, pues desde luego digo, ustedes que son más jóvenes. Entonces, ¿cómo ha evolucionado eso? Eso es lo que tú vas a hacer ahí, Juan Andrés. Listo. ¿Cómo son? No hacer todo el trabajo, porque eso implicaría precisamente tu investigación. Y repito, estamos en la etapa del anteproyecto, donde decimos lo que vamos a hacer, pero todavía no hacemos la investigación. Y como les digo, de todas maneras me pueden ir preguntando cuando vayamos haciendo las presentaciones, cuando yo vaya haciendo las presentaciones, me pueden ir preguntando para que a ustedes les quede más claro. Bien, ¿tienen otra pregunta, otro comentario? ¿Ninguno? Bien, entonces muchísimas gracias. Ya les subo la tarea y también el trabajo final como tarea, y también el documento que les digo de lo que debe contener su trabajo final. Voy a escribirles ahí una nomenclatura. No necesariamente ustedes tienen que seguir esa nomenclatura, sino es su trabajo el que les va dando la nomenclatura que ustedes vayan guiando, ¿cierto? Sino simplemente les voy a dar esa nomenclatura para que ustedes se guíen de qué cosa va en cada punto. ¿Listos y listas? Muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos los que tuvieron una participación activa: Angélica, Vanessa y Juan Esteban, ¿cierto? Lorena. Y como siempre a los demás los invito a que conversemos un poco, para que esto como sea, porque yo me siento hablando en un programa de radio, ¿cierto? Sin retroalimentación. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos dentro de 8 días. Que descansen. Vale, profe, gracias. No, a ti. Gracias, profe, igual. Que descanse. Chao. Chao, Chao, que profe. estés bien. Chao.